Shabbat Shalom, amados hermanos. Pues bien, en este día de Shabbat vamos a estudiar la parashá Jukad. Obviamente es una porción con muchos temas. Eh, una de ellas es el asunto de la vaca roja, eh, la muerte de Miriam, este, el asunto de la mordedura de las serpientes. En fin, muchos temas que tiene esta parashá. Sin embargo, hemos escogido un tema, esperando, mis amados hermanos, como siempre, los temas que tratamos de dar siempre son simples, son sencillos, no son difíciles de entender. Es adaptar la Torah a nuestras circunstancias, es a través de la Torah tratar de transmitir un mensaje para nuestra condición actual. Eh, pues para eso es la Torah. La Torah siempre se actualiza para nosotros, así que la Torah no es vieja, no es antigua, la Torah es actual. Entonces, vamos a estudiar en esta mañana parte de la porción de Jukab, mis amados hermanos, esta porción que está en el capítulo 20, del verso 1 al verso 30, al verso 13, perdón, del 1 al 13. Esta porción que nos habla acerca pues, de un error que le costó a Moshe mucho y a Aarón le costó mucho, le costó no entrar a la tierra de promisión. Entonces vamos a hablar sobre esto y como vimos allá el título de nuestro tema, Educación para una nueva generación. Es importantísimo, mis amados hermanos, que los que estamos a cargo de dirigir a una comunidad o somos maestros, entendamos que no todos los métodos educativos se tienen que emplear siempre, sino que con cada generación hay que cambiar, hay que mejorar, hay que adaptarse, porque de lo contrario, mis amados hermanos, no entenderemos el tiempo en el que estamos viviendo. Y creo que es algo de lo que le pasó a Moshe, y, y como dice allá Shaul, todo lo que se escribió tiene como propósito que nosotros nos instruyamos a través de lo que pasó nuestro pueblo Israel en el desierto. Amén. Bueno, entonces vamos a estudiar Bemidbar, Números capítulo 20, del 1 al 13. Por favor, si tienen sus escrituras, les pido que estén conmigo para que vayan leyendo y así pues vayamos comprendiendo. Eh, Dice el verso 1, y llegó toda la congregación de los hijos de Israel al desierto de Sim en el mes primero, y el pueblo permaneció en Kadesh, y allí murió Miriam y fue sepultada. Ah, bueno, el primer pasuk nos señala que la congregación llegó al desierto de Sin en el mes primero. Eh, Estamos hablando del mes de Abib, el mes de Nisan. Ahora, es importante que nosotros sepamos, mis amados hermanos, que esto que nos está mencionando la Torá, han pasado ya 40 años. Eh, la parte anterior que nos habló acerca de Paraduma, de la vaca roja, mis amados hermanos, esa porción fue dada en el monte Sinaí. Todas las instrucciones de la vaca roja fueron dadas en el monte Sinaí. O sea que entre el capítulo anterior, el capítulo 21 y perdón, el capítulo anterior y este capítulo, mis amados hermanos, tenemos que han pasado ya los 40 años. Entonces, por eso los jajamín de nuestro pueblo preguntan, ¿por qué es que la porción de Paráduma, de la vaca roja, está pegada con la muerte de Miriam? ¿Por qué estas dos porciones están pegadas? Y bueno, pues ellos sacan en conclusión que
las instrucciones de la vaca roja que fueron dadas 40 años atrás y que nada tendrían que ver con la muerte de Miriam, según Rashi, tienen el propósito de enseñarnos que así como las cenizas de la vaca roja sirven para expiar, sirven para purificar, así también la muerte de los justos eh, expían los pecados. Entonces, mis amados hermanos, esta idea de que la muerte de un justo, la muerte de un sadik expía, purifica, no es una idea cristiana, es una idea en la mentalidad de nuestro pueblo. Por eso es que esto que explican los hajamim nos ayuda a entender que eso es lo que vino a hacer nuestro Ribi Yehoshua. La muerte de los justos sirve para expiar. Y en este caso, Rashi señala esta situación que Miriam, que la muerte de Miriam está pegada a la relación de los mandamientos de la vaca roja, porque así como la vaca roja expía, así también la muerte de los justos. Bueno, este es simplemente un comentario para que sepamos por qué entendemos que nuestro Ribi Yehoshua pudo expiar los pecados. Amén. Porque no es un pensamiento cristiano, sino es un pensamiento hebreo, judío. Amén. Y eso lo comenta Rashi. Ahora, otra cosa que tenemos que decir, mis amados hermanos, es que, eh, bueno, toda la Torah siempre tiene muchos mensajes. Otra cosa que tenemos que decir de este primer pasuk es que la Torah nos dice que Miriam murió aquí en el mes primero y fue sepultada, pero no se nos dice, mis amados hermanos, que si lloraron, eh, contrario a lo que pasa con Aharón, que le llora, con Moshe, que también le lloran, pero en el caso de Miriam, no se nos dice que hubiesen llorado por ella. Y entonces leyendo por ahí se dice que a veces cuando la Torah nos dice algo, nos quiere enseñar mucho. ¿Y qué nos quiere enseñar en este caso la Torah aquí? Fíjense que Miriam fue una mujer enorme, grande, tremenda, eh, este, porque se dice que Miriam era profetisa, que Miriam vio cómo sería Moshe quien salvaría al pueblo de la esclavitud de Misraim. Fue Miriam que cuando salieron, cruzaron el mar, el Yam Suf, el mar rojo, como se dice. Fue Miriam quien agarró su pandero y empezó a danzar y llevó a las mujeres. Bueno, Miriam, una persona enorme, pero fíjense que aquí vemos que la Torah nos dice que se le haya llorado. Eh, lo que leí es que a veces la gente se olvida muy pronto de las cosas grandes que las personas hacen, que las personas desarrollan por nosotros. Y entonces hay mucha ingratitud a veces, mucha ingratitud. Aunque sabemos que cuando Miriam enfermó de Sarad, el pueblo la esperó hasta que estuvo limpia. En este caso, sorprende que la Torah no dijera que fue llorada, eh, que el pueblo haya llorado por ella. Entonces, si entendiéramos que no lloró por ella, diríamos, muy pronto se olvida de la mente de las personas lo que las gentes hacen por ellos, ¿verdad? Por nosotros. Eh, de verdad, algo que tenemos que luchar siempre es contra la ingratitud. Nunca debemos olvidar lo que las personas hacen por nosotros. Y bien, el verso del Pasuk 2 dice, y no hubo agua para la congregación, y ellos se juntaron contra Moshe y Aharón. Ahora, aquí tenemos la muerte de Miriam, pegadita con esto, pegado con esto que pasó, de que no hubo agua para la congregación. Aquí también los hajamim enseñan que inmediatamente, inmediatamente que Miriam murió, que fue sepultada, el Señor hizo que el agua que ellos bebían de una roca que los seguía y que
era por el mérito de Miriam, dejara de dar agua. ¿Y con qué propósito? Señalan los Jajamín. Pues como no le lloraron, como no fueron, no tuvieron gratitud para con ella, entendieran ellos mismos que, que el agua que tenían eran por los méritos de Miriam. Y entonces, al no llorarla, ellos debían de entender, bueno, cómo no pudimos llorarla, cómo no pudimos hacer esto por ella, y ahora se nos quita el agua. Entonces, para darles a entender que por qué ellos habían tenido agua en el desierto. Entonces, bueno, es solamente un comentario que los jajamín de nuestro pueblo señala. Entonces, a partir del Pasuk 2 se nos dice que le faltó agua a la congregación y bueno, pues se juntaron contra Moshe y Aharón. Mis amados hermanos, ya ustedes saben que para sobrevivir en el desierto, para, para soportar, para andar, pues se necesita agua, ¿verdad? Es algo enormemente necesario. Y bueno, pues no habiendo agua, el pueblo se agrupa y se levanta contra Moshe y Aharón. Lo que debemos de pensar, hermanos, es que, bueno, aquí han pasado 40 años y durante 40 años han sobrevivido. Entonces, ¿por qué el pueblo no reflexiona? ¿Por qué el pueblo no medita? ¿Por qué el pueblo no piensa, bueno, sí, hemos sobrevivido en este desierto 40 años y en este momento nos hace falta agua? Bueno, algo se podrá hacer y algo se hará y algo harán nuestros líderes, algo hará Moshe y Aarón para que nosotros tengamos agua. Pero vemos, mis amados hermanos, que eh, aún después de 40 años y de estar sobreviviendo en estos 40 años, todavía, bueno, la congregación no entiende, no ha aprendido y no ve lo más preocupante de todo esto es que no ve cómo ha podido sobrevivir esos 40 años. ¿De acuerdo? Entonces se juntaron contra Moshe y Aarón porque les faltó el agua. Ahora, sabemos y entendemos que el agua es uno de los elementos primordiales, principales pues para sobrevivir, es cierto, ¿no? En el momento en que nos hace falta algo indispensable, pues obviamente nos tenemos que preocupar. Pero si ya llevamos 40 años y los hemos sobrevivido, entonces la Keilah, la caja, la congregación, debió entender que sus líderes iban a hacer algo. ¿De acuerdo? Dice el verso 3, y contendió el pueblo con Moshe y hablaron diciendo, mejor hubiera sido que hubiésemos tenido la misma muerte de nuestros hermanos delante del Eterno. Miren lo que están diciendo. Están diciendo, hubiese sido preferible que nos hubiésemos muerto eh, con la muerte que tuvieron todos los que murieron. Ya ustedes saben, mis amados hermanos, si estamos en el año 40, entonces se entiende que toda aquella generación que había hablado contra Shem 10 veces y que fue decretado la muerte para todos ellos, entonces esa generación ya no estaba. Entonces a eso se están refiriendo. Hubiéramos muerto con ellos porque pues nos parece que también nos vamos a morir, ¿no? Y de aquí se entiende pues que la muerte que una persona llega a experimentar por falta de agua, pues es también terrible, ¿de acuerdo? Entonces dice, hubiéramos tenido la misma suerte de nuestros hermanos delante de Eterno. Entonces estamos entendiendo que aquella generación que sobre la cual se decretó que no iba a entrar, ya había desaparecido. Pero vean lo que está diciendo el pueblo. De verdad que el pueblo cuando habla, cuando se levanta contra Hashem, contra Moshe y Aarón, expresa palabras difíciles, expresa palabras complicadas como si no hubiese visto la mano de Hashem. De hecho, en esta misma parashá que se habla sobre que el pueblo fue mordido por las serpientes, el pueblo antes de ser mordido por las serpientes, dice es que estamos hartos de este pan liviano, estamos hartos, es un pan del cielo, fíjense, se expresa muy feo,
Y a veces nosotros tenemos esa condición de, por algo que nos llega a pasar, llegamos a olvidar todo lo que Hashem ha hecho durante nuestra vida. Y eso no tiene que ser así, mis amados hermanos. Tenemos que tener presente que si en algún momento de nuestra vida nos llega a ir mal, bueno, no por eso vamos a olvidar todo lo que Hashem ha hecho por nosotros. Y vean, el pueblo realmente luego se gana lo que Hashem, cómo los castiga, realmente, porque expresarse así es como si no hubiesen experimentado nada. Y repito, han pasado 40 años y en esos 40 años ellos han visto con sus propios ojos, luego en Devarim se va a mencionar, que su pie no se les hincha, que sus sandalias no se les gasta, que su vestido no se pudrió, en fin, han experimentado todo esto y sin embargo solamente están viendo lo malo y eso es triste, ¿no? Que la persona solamente vea aquello que le hace falta y no lo que tiene. ¿Por qué? Porque fíjense, dice aquí, el verso 4. ¿Y por qué trajiste a la congregación del Eterno a este desierto para morir aquí nosotros y nuestros ganados? Entonces traen ganados, o sea, la verdad es que tienen la bendición de Shem, pero ¿qué le dicen a Moshe? ¿Por qué trajiste o trajeron a la congregación del Eterno a este desierto para morir? Si así fuera, hace 40 años Hashem ya los hubiese dejados, postrados en el desierto, pero obviamente el pueblo no está pensando bien, no está reflexionando. Y bueno, vean el reclamo, vean lo que está haciendo el pueblo para con sus líderes, ¿de acuerdo? Y bueno, no digo que el pueblo no deba quejarse, obviamente si necesita algo tiene que pedirlo, pero tiene que saber pedirlo, ¿ven? Tiene que saber acercarse a sus líderes. Eh, De hecho, los líderes tienen la obligación de escuchar a la congregación y en este caso Moshe, obviamente, cada vez que el pueblo se le acercaba para pedirle por alguna necesidad que tenía, Moshe decía, pues vamos a ver qué es lo que dice Hashem. Y obviamente Hashem siempre daba una respuesta positiva para el pueblo. Pero esto de levantarse y de hablar mal y de decir para qué nos trajeron, ahora sabemos que como han pasado 40 años, pues obviamente también el pueblo eh, piensa, bueno, si la generación vivió aquí 40 años, nosotros también vamos a pasar 40 años más en el desierto. Es cierto, pero deben recordar que la generación pasada pues quedó postrada en el desierto a causa de sus pecados y a causa de no confiar en Hashem. Amén. Dice el verso 5, dice, ¿y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este lugar malo? No es lugar para siembra, ni de higueras, ni de viñas, ni de granos, y ni siquiera hay agua para beber. Entonces, recordemos que cuando salieron vamos a una tierra en donde fluye leche y miel. Ahora, el conflicto, mis amados hermanos, es que Hashem le dijo, suban, conquisten la tierra, entren a la tierra. El pueblo fue el que no quiso, ¿de acuerdo? Entonces, hace 40 años atrás ya estuvieran dentro, pero fue el mismo pueblo. Pero vean ustedes, el pueblo está echándoles la culpa, en este caso, a Moshe y a Aarón, de que anden por lugares malos, por lugares donde no se siembra, no hay higueras, no hay viñas, ni granados, y como ahora, pues el problema del agua, ¿verdad? Eh, bueno, vamos al verso 6. Dice el verso 6, y se retiraron Moshe y Aarón por causa de la asamblea a la entrada de la tienda de asignación y cayeron sobre sus rostros y la gloria de Hashem les apareció. Bueno, ¿qué se hace, mis amados hermanos, cuando después de 40 años una, una congregación no alcanza o no logra entender todo lo que hace Hashem por ellos? Bueno, lo único que sucede es lo que va a hacer Moshe y Aarón. Moshe y Aarón dicen, pues, ¿qué les decimos?
¿qué hacemos con esta congregación? Fueron y se postraron a la tienda de Cineción y cayeron sobre sus rostros. Esta expresión de caer sobre sus rostros significa que ellos dijeron que no podemos hacer nada a lo que ellos están diciendo, no están viendo, no están pidiendo bien. En fin, no dijeron, pues vamos a pedir, ¿no? Cayeron sobre sus rostros porque, como diciendo, ¿qué más hacemos? ¿Qué más está en nuestras manos hacer? Bueno, cuando cayeron sobre sus rostros, dice el verso 27, y habló el eterno Moshe diciendo, le dijo así, transmítele esto al pueblo. Dice el verso 8, toma la vara y reúne a la congregación, tú y a Aarón tu hermano, y hablen a la peña a vista de ellos, y ella dará sus aguas, así le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus animales. Entonces, ¿qué dijo Hashem? No te preocupes, no te angusties, no se angustien Moshe y Aarón. Eh, el pueblo quiere agua, es, es, es natural que pida agua. Obviamente el agua es indispensable, no se angustien, no se preocupen, toma tu vara, ¿no? Ve, y háblale háblale a la peña. Vas a sacarles agua de la peña. Le darás a beber a la congregación y a todos sus animales. Entonces, creo que la instrucción que Hashem le dio a Moshe fue, como dijéramos, clara, ¿no? Toma tu vara, reúne a la congregación y háblale a la peña, ¿no? Aquí es donde muchos dicen que siempre había una roca de la cual seguía al pueblo y a la cual Moshe siempre le pegó. Durante 40 años, escuchemos bien, Moshe le pegó a esa roca y esa roca daba agua para la congregación y para los animales. Y como dijimos hace un momento atrás, bueno, esa roca daba el agua por los méritos de Miriam. ¿De acuerdo? Entonces, Moshe durante 40 años se acostumbró a pegarle a la roca. Pero ahora, eso está también, lo podemos ver en Éxodo, Shemot 17, me parece. Nos dice que Shemot 17, verso 6 dice, he aquí que yo estoy delante de ti, allí sobre la peña, en Horeb, y herirás la peña, le pegarás, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo, y Moshe lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Entonces lo que acabo de mencionarles es que Moshe, durante 40 años, le pegó a la roca, a la peña. Pero ahora Hashem le dice, toma tu vara, reúne a la congregación y háblale a la peña a vista de ellos. Y vas a ver que la roca les va a dar agua y le darás a beber a la congregación y a sus animales. Entonces, la instrucción muy clara, ajá, pero ¿qué sucede? Bueno, pues que Moshe, dice la Torá, tomó Moshe la vara delante del Eterno, como él se lo había ordenado, dice el verso 10, y reunieron Moshe y a Aarón a toda la asamblea frente a la peña. Y Moshe les dijo, oigan ahora, rebeldes, ¿podremos por ventura hacer salir para ustedes aguas de esta peña? Realmente no se entiende aquí qué pasó. Moshe, por lo que leemos, en torno molesto, de enojo, hace lo que Hashem le manda, de reunir a la congregación y enfrente a la roca, y le dice, oigan rebeldes, ¿no? Podremos, a Aarón y yo, por ventura, hacer salir para ustedes agua de la peña. Fíjense lo que está diciendo Moshe.
Aarón y yo vamos a poder sacar agua para ustedes de la peña. Y bueno, obviamente, esto le va a cobrar factura a Moshe y a Aarón. Por esto, sabemos que Moshe y Aarón no van a poder entrar a la tierra de promisión por este asunto. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que en el verso 11 se nos dice, y levantó Moshe su mano e hirió la peña con su vara 2 veces. Hashem le dijo, háblale. Ahora Moshe le pega con su vara 2 veces. Y salió mucha agua y bebieron la congregación y sus animales. A mí me sorprende, mis amados hermanos, algo que a veces es muy posible que nos demos cuenta, muchas veces no nos damos cuenta al leer la escritura, pero es que a pesar de que Moshe hizo todo lo contrario, que Hashem le había dicho, le dijo, háblale, él le pega, ¿no? Y le pega 2 veces, y que lo hace enojado, a pesar de que hizo todo, diríamos, mal, eh, Hashem no dejó en mal a Moshe, porque ah, si estuviéramos en el lugar de Hashem, diríamos, hasta que hagas lo que yo te mandé, entonces voy a cumplir con lo que pides. Pero Hashem no dejó quedar mal a su siervo delante de la congregación. Hashem dijo, yo te dije que le hables, no que le pegues. No obstante, voy a hacer lo que tú dices. A mí me sorprende eso que Hashem no dejó quedar en mal a su siervo. Y a pesar de que no había hecho lo que Hashem le mandó, eh, hizo que aguas fluyeran de la peña, de la roca, y que tanto la congregación y los animales bebieran y bebieran mucho. ¿De acuerdo? Pues bien, pero ahora, mis amados hermanos, dice así el verso 12, y dijo el Eterno Moshe y a Aarón, porque no creísteis en mí para santificarme a los ojos de los hijos de Israel, por eso ustedes no introducirán a esta congregación a la tierra que yo les he dado. Es sorprendente, mis amados hermanos. ¿Cuál fue el pecado de Moshe? Sorprendente es, no tenemos que darle vuelta, es no creyeron en mí para santificarme a los ojos de los hijos de Israel. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? No van a entrar a la tierra de promisión. No pueden hacerlo. Es tremendo, tremendo, mis amados hermanos, esto que le está pasando a Moshe y a Aarón, esto que hicieron, le está cobrando factura, no pueden entrar. Dice el verso 3, de esas son las aguas de Meribá, las aguas de la contienda, donde contendieron los hijos de Israel con Hashem, y él se santificó por medio de ellos. Entonces aquí dice que la congregación se rebeló y fue contra Aarón, contra Moshe y Aarón, y de aquí entendemos que todo aquel que se levanta contra su líder, que Hashem ha puesto, mis amados hermanos, realmente se levanta contra el Eterno. Por eso dice, estas son las aguas de Meribá, las aguas de la contienda, donde contendieron los hijos de Israel con Hashem. ¿Amén? Leímos que se levantaron contra Moshe y Aarón, pero Hashem dijo, no, no se levantan contra Moshe y Aarón, se levantan contra mí. Ok, bueno, dimos una lectura de estos textos, de estos pasukim, y comentamos algunas cosas, pero ahora vamos a empezar a dar el mensaje, a pesar de que dimos algunos mensajes, vamos a tratar de dar un mensaje en esta mañana para nuestra vida, para aplicarla a nuestra vida, para que entendamos qué es lo que quiere Hashem de cada uno de nosotros. Entonces, la escritura, mis amados hermanos, nos revela que de no haber sido por esta única falta, tanto Moshe como Aarón hubieran sido dignos de entrar a la tierra de Israel. O sea,
esta fue la falta que les quitó a Moshe y a Aarón el entrar a la tierra. ¿De acuerdo? Y bueno, si esta fue la falta que les quitó esa oportunidad, entonces debe haber sido una falta grave, una falta enorme, una falta, diríamos, de las que no se pueden perdonar, de las que Hashem dice esto no lo puedo pasar por alto, ¿de acuerdo? Eh, porque si esta fue por esta razón, ¿no? O sea, si por esta razón Moshe y Aarón no entran, debe ser una falta grave. Entonces nosotros tenemos que saber por qué esto que hizo que Moshe y Aarón es una falta grave. ¿De dónde se entiende que es una falta tremenda que les quitó esta oportunidad? De hecho, cuando leemos la Torá, vemos muchos otros casos. En este momento solamente les voy a presentar uno, en los que Moshe desafió, en los que Moshe altercó con Hashem y no hubo consecuencias. De hecho, podríamos decir que fueron, desde nuestro punto de vista, más, más graves que esto que hicieron. Porque aquí vemos que lo grave es que Hashem le dijo, abre a la roca, y Moshe y Aarón le pegaron, ¿no? Entonces, hay otros momentos en la Torá, no vamos a ver uno, en lo que Moshe habla con Hashem, pero cuando vemos que habla con Hashem, eh, lo- habla con él en un tono desafiante, alterca con Hashem, y sin embargo, no hay consecuencias. Y aquí, eh, desde nuestra perspectiva, diríamos, eh, pues no fue tan grave, ¿de acuerdo? Y sin embargo hubo una consecuencia terrible, tremenda, que Moshe no pueda entrar a la tierra de promisión, y aunque sabemos, ¿no?, por las porciones que viene, que Moshe le rogó, le pidió al Eterno, le dijo, por favor Hashem, déjame entrar a esa tierra buena, déjame, le suplicó y le pidió y le pidió y le pidió. En la parashá Ba'et Hanan de Devarim vamos a ver este asunto. Y Hashem le dijo, basta Moshe, ya no me sigas rogando, no vas a entrar. O sea, ya no sigas. Entonces, este asunto de las aguas de Meribá tuvo consecuencias terribles para Moshe. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos nada más un poquito antes a Bemidbar, capítulo 11, y los invito a que tengan su escritura del verso 10 al verso 15, y luego el 22, vamos a ver que, por ejemplo, allí Moshe también alterca, habla con Hashem, y como que el tono es ah, difícil de entender, y sin embargo no hay consecuencia. Dice ah, Bemidbar 11:10, dice, y oyó Moshe al pueblo llorando por familias, cada cual a la entrada de su tienda, y se encendió la ira del Eterno en gran manera, y también Moshe le pareció mal. Y dijo Moshe al Eterno, ¿por qué has tratado mal a tu siervo? Fíjense, dijo Moshe al Eterno, ¿por qué has tratado mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos? Pues pusiste la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Acaso he concebido yo todo este pueblo? Le he parido para que tú me digas, llévalo en tu seno, como suele llevar el ayo al niño de pecho a la tierra que juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré carne para toda esta gente que está llorando sobre mí diciendo, danos a comer, danos carnes que comamos? No puedo yo llevar todo este pueblo, no puedo yo solo llevar todo este pueblo, porque es demasiado pesada carga para mí. Y si tú haces así conmigo, mátame, te lo ruego, si he hallado gracia a tus ojos, para que yo no vea mi desdicha. ¿Qué está diciendo Moshe? Dice el verso 22,
Dice el verso, ¿acaso se degollarán para ellos ovejas y vacas que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar que les basten? ¿No? Recuerden que este es el episodio en que el pueblo tentó a Hashem diciendo, ¿podrá Hashem poner mesa en el desierto? Y Moshe dice, mira, esto que estamos viendo no parece más, diríamos, peor que la que estamos viendo acá en la Parashá Jukar. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿No parece ah, más complicada esta actitud de Moshe? ¿Eh? Eh, Porque en esto que estamos leyendo en, en el capítulo 11 de Bemidbar, eh, nos parece que Moshe pone en duda que Hashem pueda proveer a Israel con carne. Algo que parece más grave que lo que estamos leyendo en este capítulo 20. ¿No? Moshe dice, ¿acaso se degollarán para ellos ovejas y vacas que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar que les basten? Como diciendo, ¿quién puede? Como diciendo, ni tú puedes, Hashem. No está más, diríamos, más difícil esto, y sin embargo no hubo consecuencias para Moshe. Pero acá que solamente agarró el bastón y le pegó a la roca, acá sí hay consecuencias, y Hashem le dice, no entrarás, ni tú ni tu hermano. Pero aquí no hay consecuencia. Entonces, eh, los Hajamim explican, mis amados hermanos, que la diferencia estriba y que en este caso que estamos leyendo del capítulo 11, se trató de un diálogo entre Moshe y Hashem directamente, o sea, entre ellos, diríamos de manera íntima, pero que en el caso que estamos viendo del capítulo 20, lo que hizo Moshe lo hizo enfrente de todo el pueblo, de todo Israel. Y en eso estribaría la diferencia. Ahora, sin embargo, lo que nos estamos preguntando ahorita es, ¿no Hashem fue muy duro con Moshe al negarle entrar a la tierra? ¿No fue muy duro, mis amados hermanos? Pues a veces nosotros cuestionamos la justicia de Hashem. De hecho, desde que leemos esto, diríamos, Hashem fue muy duro con Moshe y Aarón, al no dejarlos entrar. Y como que cuestionamos la justicia de Hashem. ¿Qué dice la escritura sobre la justicia de Hashem? Sobre cómo actúa Hashem, cómo hace las cosas Hashem, mis amados hermanos. La escritura dice, por ejemplo, en el profeta Yesayahu, capítulo 55, versos 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo Hashem. Como son más altos que los cielos, que la tierra, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces es cierto, a nosotros, bueno, en particular, decimos, yo creo que Hashem fue duro con Moshe y Aarón, por este pecado, mis amados hermanos. Pero estamos viendo que el profeta Yesayahu dice, eh, piensen que mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos. O sea, Hashem sabe por qué hace las cosas y debemos de saber, mis amados hermanos, que cuando Hashem hace las cosas, siempre las hace con justicia, en Él no hay injusticia, Él es el Dios de justicia, así que no debemos pensar mal. Amén. Hashem es justo. Al margen de lo que nosotros pensemos, Él es justo. Amén. Así se dice que Él hará juicio con justicia a todos. ¿De acuerdo?
Así que de él no debemos esperar que lo que hace, lo hace porque está molesto, porque le ganó la ira. No, no, todo lo hace con justicia. De hecho, algunos cuando ven que Hashem, por ejemplo, castiga, como en este caso va a castigar a Moshe y a Aarón, no permitiéndoles entrar a la tierra de promisión, muchos consideran al Dios del Antiguo Testamento, porque así le llaman. Ya les recuerdo, nosotros no tenemos Antiguo Testamento, nosotros tenemos Sagradas Escrituras, nada más, y tenemos los escritos de los discípulos de nuestro Rabbi Yehoshua. Ellos consideran al Dios del Antiguo Testamento como cruel, ¿no? Y se quedan con el Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Jesús, como que es puro amor, pura. Pero bueno, es una idea errada, es una idea equivocada, ¿de acuerdo? No, nosotros, nuestro Dios, nuestro Padre Todopoderoso, Hashem, de los ejércitos, mis amados, es un Elohim justo, amén, y todo lo hace con justicia. No es como nuestra justicia, porque obviamente, como ya lo acabamos de leer, mi justicia no es como su justicia de ustedes, ¿no? Viendo, pues, ¿qué haría el hermano Miguel? Diría, pues yo, a pesar de lo que hubiese hecho Moshe y Aarón en este evento, yo los hubiera dejado entrar. Yo diría, Moshe y Aarón, entren. Yo sé que a veces nos gana, ¿no? La ira, el enojo, y entren, no hay consecuencias. De hecho, desde mi perspectiva, yo diría, Hashem, pero Aarón y Moshe llevan 40 años. 40 años de sufrir con este pueblo rebelde. De verdad que nuestro pueblo, Israel, ha sido un pueblo rebelde, un pueblo de dura cerviz, un pueblo que se queja constantemente, quejas y quejas y quejas, y no alcanza a entender, no alcanza a comprender. Entonces, yo diría, Hashem, ¿cómo puedes dejar a tu siervo que durante 40 años ha sufrido la rebeldía de este pueblo, ha visto cómo este pueblo le dan, trae comida y quiere más comida porque trae su ganado, ¿verdad? Y sin embargo, no obstante traer su ganado, dice queremos carne. Entonces, es un pueblo que no ve lo que tiene, sino lo que no tiene. Y siempre está, diríamos, siempre está deseando y deseando y deseando. Como dijimos en una ocasión, ellos desearon desear. ¿De acuerdo? Y el deseo les produjo más deseo. Entonces, desde nuestra justicia, podemos decir, Hashem, eh, es lógico, es entendible que Moshe y Aarón hayan explotado y por eso les vas a negar entrar a la tierra de promisión. Entonces, no, ellos tienen que entrar. Sin embargo, pues ya sabemos, mis amados hermanos, que esa es nuestra justicia, ¿de acuerdo? Pero no es la justicia de Hashem. Entonces, bueno, ¿qué enseñanza podemos tratar de transmitir en esto que estamos viendo? En esto que le pasó a Moshe y a Aarón. Una enseñanza tremenda y enorme con la cual debemos quedarnos en esto, con esto que le pasó a Moshe y a Aarón, mis amados hermanos, es cómo en un momento de ira Moshe y Aarón perdieron el entrar a la tierra de promisión. Es mala la ira, es malo el enojo. Amén. O sea, se imaginan después de 40 años de venir trabajando, de venir luchando, de venir esforzándose y ya pasaron los 40, y ya estar a la orilla para entrar a la tierra y en ese momento quedarte sin el boleto para entrar a la tierra. Qué tremendo es el enojarse, qué tremendo es la ira, qué tremendo es que los hombres no nos podamos controlar y por la ira poder perderlo todo. Porque qué dijo Moshe, a ver, acérquense rebeldes. Vénganse gente mala para acá, que Moshe y Aarón vamos a sacarles agua a ustedes de esta roca. Miren, y esto les va a negar entrar a la tierra de promisión. La enseñanza tan grande que extraemos de esto, que la ira nos puede hacer perder, mis amados hermanos, un bien
un bien. De hecho, los sabios de nuestro pueblo dicen que si algo en el cielo estaba destinado para nosotros, que se nos diera algo bueno, pero por la ira puede ser quitado. Amén. Entonces, perdieron la entrada. Esto nos enseña además que en ningún momento, en ningún instante, las personas debemos de confiarnos, pensar que ya estamos a la orilla, pensar, ya es nuestro el asunto, en este caso, ya entramos al reino, ¿no? Tenemos que tener cuidado, ¿de acuerdo? Todo el tiempo tenemos que estar alerta, en ningún momento decir, no por esto que voy a hacer, voy a perder esto y esto otro, ¿de acuerdo? Siempre estar alerta. No hemos llegado, mis amados hermanos, al final de nuestro camino. Debemos seguir esforzándonos, luchando, conscientes de que en cualquier momento pudiéramos errar, equivocarnos y por ello perder un bien enorme. Así que debemos estar siempre alertas y como pensando, en este caso, como dice Shaul, en su carta a los Filipenses, capítulo 3, del verso 11 al verso 14, Shaul dice así: si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que lo haya, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado de Yeshua HaMashiach. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Elohim en nuestro Mashiach Yeshua. Así dice, así dice Shaul. Así que Shaul dice más o menos esto mismo, en pocas palabras, en 1 Corintios, capítulo 9, verso 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, hay otra visión, no sea que así, habiendo le predicado a muchos, yo mismo venga a ser reprobado, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No podemos confiarnos hasta llegar. Moshe y Aarón se confiaron y tristemente no pudieron entrar a la tierra. Esa tierra que durante 40 años añoraron pisar, añoraron ver, añoraron entrar. Moshe pudo verla, Aarón quizás, pero no pudieron entrar ninguno de los dos. No pudieron ver sus sueños cumplidos por el enojo. Entonces, Shaul, no nos podemos confiar, hay que herir nuestro cuerpo, hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿de acuerdo? No sea que habiéndole predicado a muchos, yo mismo venga a ser eliminado. O, como dice otra versión, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿de acuerdo? Entonces, no, esta es la enseñanza que debemos quedarnos, mis amados hermanos, de esta parasha. Bueno, otra enseñanza también es que podemos transmitir de esto que pasó con Moshe y Aarón, es que el que se enoja no tiene emuná, no tiene fe. De hecho, la Torah lo dice claramente, como ustedes no creyeron en mí. Porque el que se enoja, mis amados hermanos, piensa que no se puede hacer nada, que no se puede cambiar nada. Es más, el que se enoja dice, ni aún Hashem puede. ¿De acuerdo? Entonces, el que se enoja pierde su fe, pierde su emuná. Y Moshe, aquí no debemos darle vuelta, dice la Torá, ustedes no creyeron en mí. Amén. No creyeron en mí para santificarme a los ojos de toda la congregación. No creyeron en mí. Entonces de aquí entendemos que el que se enoja pierde su fe, pierde su emuná. Porque al final dice, no se puede hacer nada, no se puede cambiar nada, ni aún Hashem. Y eso es tremendo, ¿de acuerdo? Eh, bueno, entonces
Ya vimos la justicia de Shem, vimos nuestra justicia, mis amados hermanos. Y lo que debemos de entender es que lo que hizo Moshe Rabenu fue muy grave. Ajá, eh, fue tremendo porque como tenemos en la Torá, mis amados hermanos, porque como tenemos en la Torá dice, eh, en el verso 11, ah, no, el verso 12, dice, y Hashem dijo a Moshe y a Aarón, por cuanto no creyeron en mí, para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meterán a esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces, de aquí entendemos que lo que hizo Moshe y Aarón fue enormemente grave. ¿De acuerdo? Y que aunque hay otras ocasiones en que Moshe altercó con Hashem, habló duramente a Hashem, hasta pedirle mátame, no es mi pueblo, es tu pueblo, yo no lo parí. En esa ocasión solo fue entre Moshe y Hashem. Pero acá estaba en juego, mis amados hermanos, que está el pueblo presente. Amén. Así que lo que hizo Moshe fue muy grave. ¿De acuerdo? ¿Y por qué fue muy grave? Porque no debemos pasar por alto que es una nueva generación. Y que en esta parasha del capítulo 19, donde empieza la parasha, al capítulo 20 hay un brinco en el tiempo. Y de las instrucciones de Pará Dumá a las instrucciones de pegarle a la roca han pasado 40 años. Amén. Entonces han pasado 40 años. Y durante estos 40 años, Hashem ha tenido una relación con su pueblo de golpes, de golpes. Siempre ha sido golpes. Como ya leímos en Éxodo 17, 6. Pégale a la roca, pégale. Todo eso ha sido golpes y golpes y golpes. Durante 40 años, la forma de educación fue, oh, ustedes me hacen enojar y les va el golpe. ¿De acuerdo? Entonces, Hashem, ¿por qué le pidió? ¿Por qué le pidió a Moshe, toma tu vara, háblale a la roca y les va a dar agua? ¿Por qué le pidió eso? Y la razón que tenemos, mis amados hermanos, es que Hashem quería entablar otra relación con el pueblo. Era una nueva generación que necesitaba otra educación. La generación pasada había sido golpes y golpes y no entendió. Pero esta nueva quería otra educación. Y es por eso que algunos sabios de nuestro pueblo señalan que Moshe no fue el responsable de meter a nuestro pueblo Israel a la tierra de promisión, no tanto por lo que hizo de pegarle sino porque Moshe no entendió este cambio de generación. Al no entender Moshe este cambio de generación, Moshe siguió con la misma enseñanza, es decir, este pueblo solo aprende a golpes y hay que seguirle dándole duro. Y entonces cuando Hashem vio que Moshe Rabenu, no había entendido este cambio de generación, dijo, él no es el ideal para meter a este pueblo. Tiene que venir otro que entienda, que vea que la educación del pueblo tiene que cambiar. Y ese será su estudiante. ¿De acuerdo? Ese será Yehoshua. Entonces, que Moshe no entra porque él no es el ideal para educar a esta nueva generación. Y aquí se entiende, los jajamín de nuestro pueblo se entiende que la educación no debe ser la misma en todo tiempo. Que los que enseñamos debemos ir viendo cómo van cambiando los tiempos. A veces es bueno ser rudo, pero a veces ya no va a ser bueno ser rudo. Y nosotros lo hemos experimentado con nuestra familia, con nuestros hijos. De hecho,
Cuando no teníamos hijos, decíamos, yo a mi hijo lo voy a educar así y así y así y así. Cuando ya tuvimos hijos, dijimos, no, tenemos que adaptarnos, tenemos que ir viendo, tenemos que ir con ellos. Y esa es la enseñanza. También que Moshe no entendió que Hashem, nuestro Padre, quería, quería, Hashem, nuestro Padre, quería que Moshe entendiera que quería entablar una nueva relación con el pueblo. ¿De acuerdo? Y por eso le dijo, háblale a la roca, no le pegues. Sé que durante 40 años le has pegado, ahora háblale. Quiero que ellos vean que, quiero que ellos vean que aún las cosas inanimadas, aún las cosas que uh, no tienen vida en sí, me obedecen. Entonces, cuando ellos vean que las cosas inanimadas obedecen, cumplen lo que yo les digo, hacen lo que yo les digo, como es darte agua. Ahora, ¿cómo es posible que de una roca vaya a salir agua? Para que vean ellos, entiendan, ellos van a ver y van a entender y van a decir, miren, eh, las cosas inanimadas, las cosas que no entienden, que no tienen, hacen la voluntad de Hashem. ¿Y cómo es que nosotros no vamos a hacerlo? ¿Cómo es que nosotros, cómo nos van a ganar? ¿Cómo nos van a ganar las rocas a hacer la voluntad de Hashem? Las plantas a hacer la voluntad de Hashem. Y nosotros que tenemos raciocinio no vamos a hacer la voluntad de Hashem. Entonces, eso era lo que quería Hashem, nuestro Padre. Quería, háblele a la roca, que ellos vean que, que al final siempre se hace mi voluntad. ¿Amén? Las personas deben saber que siempre se hace la voluntad de Hashem y que del hombre depende hacerlas por amor. ¿De acuerdo? De hecho, nosotros debemos saber que siempre se hace lo que Él quiere. Pero siempre nos deja que los hombres querramos. ¿De acuerdo? Como dijimos hace unos días atrás, que nosotros tenemos que hacer de la voluntad de Hashem nuestra voluntad. Entonces, porque siempre se va a hacer lo que Hashem quiere, mis amados hermanos. De verdad que nada más que Hashem nos invita a que nosotros querramos también, ¿no? Pero al final, ustedes y yo tenemos que saber que, que se hace lo que la voluntad de Hashem desea, ¿no? De hecho, esto lo plasma muy bien Shaul en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, del verso 19 al 21, dice así, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Hashem? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, el hombre que entiende a Hashem dice, bueno, al final todo lo que quiere Hashem, eso es lo que se hace. Pero Hashem me invita a que yo quiera lo que Él quiere. Amén. Y entonces aquí quería Hashem decirle, mira, si los hombres ponen emuná en mí, si los hombres tienen fe en mí, tú vas a ser el instrumento, tú le vas a hablar a la roca, y ellos dirán, Moshe, pero ¿por qué le hablas a la roca si no te entiende, si no oye? Y ellos entenderán, bueno, si eso que no entiende y que no oye hace la voluntad de Hashem, entonces yo que entiendo, que oigo, yo tengo que hacer la voluntad de Hashem. Y esa era la nueva educación que Hashem quería para esta nueva generación. Hashem ya no quería seguir golpeando a su pueblo. Ahora quería entablar con ellos el hablarle. ¿Saben lo que ahora está de moda? Hay que hablarle a los hijos. Ok. ¿De acuerdo? Y por eso fue muy grave lo que hizo Moshe. Moshe no entendió lo que quería hacer Hashem. Y es una enorme enseñanza. Por eso nuestro tema se llama así, ¿verdad?
enseñanza para una nueva generación. ¿De acuerdo? Y también nos enseña a nosotros los que enseñamos que no siempre vamos a enseñar de la misma manera. ¿De acuerdo? Que debemos cambiar con el tiempo, porque así es. Ahora, ¿qué enseñanza enorme nos trae todo esto? Además de lo que ya estamos planteando, es que Hashem le dice, eh, por cuanto no creíste en mí para santificarme, ¿verdad? En los ojos de Israel. Otras versiones dicen, porque no me glorificaste, porque no me diste gloria y honra, porque cuando Moshe y Aarón dijeron, a ver, acérquense rebeldes, Aarón y yo vamos a sacarles agua, no me glorificaste. Siempre, siempre, siempre se debe reconocer que todo es de Hashem. Por muy grande que sea la gente, por muy grande que haya sido Moshe Rabenu, aquí se equivocó. Se equivocó Moshe porque dijo, yo y Aarón. ¿Quién es Moshe? ¿Quién es Aarón? Dijo Hashem, no me glorificaste. Ajá, no me santificaste delante de los hijos de Israel. No me diste la gloria a mí. Y los hombres, toda la gloria y toda honra se debe dar a Hashem. Amén. O sea, yo puedo ser un agente de Hashem y puedo ser enorme, puedo ser grande. ¿De acuerdo? En nuestro pueblo Israel se dice que no hay profeta más grande que Moshe Rabenu. Bueno, pues ese profeta más grande que Moshe Rabenu no glorificó a Hashem. Le quitó la gloria a Hashem. Y un agente no puede hacer eso. Un agente de Hashem no puede hacer eso. Por eso es que, por ejemplo, nosotros vemos en Mateo capítulo 9, verso 8, hablando acerca de nuestro Ribi, cuando nuestro Ribi hacía milagros, hacía maravillas, dice Mateo 9, 8, dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Hashem, que había dado tal potestad a los hombres. Nosotros sabemos, mis amados hermanos, que el Mashiach es más grande que Moshe. Pero aún el Mashiach sigue siendo un agente. ¿Amén? Y por eso es que la gente de los tiempos del Mashiach no dijo Baruch Hashem Mashiach, porque tú eres lo máximo. Esa gente entendió que toda la gloria y toda la honra, dice, por eso se maravilló y glorificó a Hashem, que había dado tal potestad a los hombres. Entonces no vieron en Yeshua, el Mashiach, más que a un hombre santo, un hombre sadig, un hombre apartado, un hombre que hace la voluntad de Hashem, pero que al final solo es un agente. Toda la gloria, toda la honra se la dieron a Hashem. Y Moshe, en este caso, le quitó la gloria a Hashem. Dijo, yo y Aarón haremos esto. Por eso es que fue grave. Amén. En la primera carta a los Corintios, Shaul, en su categoría, dijo así, capítulo 3, versos 5 al 7. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído. Y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. ¿Qué es? Porque ya ustedes saben que los de Corinto decían, yo soy de Shaul, yo soy de Apolos, yo soy de Silas. Y Shaul va a decir, ¿quién es Shaul? ¿Y quién es Apolos? ¿Quiénes somos nosotros? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Hashem. Como diciendo, el que hace las cosas es Hashem. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Hashem que da el crecimiento. Y nuestro Rabbi Yeshua decía, ustedes van a ver que mi doctrina no es mía, es del que me envió. Y yo no hablo las cosas de mí mismo, sino hablo como el Padre me dijo que hablara. Amén.
Y en la primera carta de Timoteo, Shaul va a decir, al solo sabio sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos, al solo sabio. Entonces, sí fue grave la falta de Moshe. Y con esto yo espero que entendamos que Hashem no actuó, eh, como diríamos, eh, cruel al no permitirle entrar a Moshe y a Aarón a esa hermosa tierra de Israel, ¿no? Porque realmente fue tremendo. Y como siempre hemos sabido, Hashem se santifica en sus allegados. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo debió notar. Sí, Moshe, alguien que trabajó mucho, alguien que sufrió mucho, alguien que ha padecido mucho con nosotros. Un favorito. Hashem no lo perdonó. ¿Qué va a pasar conmigo si yo no obedezco? Si yo no sigo. Hashem se santifica en sus allegados. Sus allegados, los que estamos más cerca de Él, servimos para eso. Cada vez que Hashem quiere llamar la atención, normalmente lo llama a través de sus escogidos, para que la gente diga, bueno, si esa persona estaba tan cerca de Hashem, y mira lo que le pasó, ¿qué me pasará a mí? ¿Amén? Entonces, con ello también les mandó un mensaje tremendo a todo el pueblo. Ajustense a lo que les digo, si no también quedarán postrados en el desierto y no van a entrar. Mis amados hermanos, espero como cada Shabbat que, que pues lo que hayamos transmitido en esta mañana tenga para cada uno de nosotros eh, pues mensajes y lo podamos aplicar a nuestra vida. Y creamos, mis amados hermanos, que hacer la voluntad de Hashem es lo que nosotros debemos buscar. Amén. Y, y no quejarnos constantemente, como el pueblo lo hizo. Ya ven que la carta a los Corintios nos dicen que todas las cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para nuestra admonición. Entonces, pensemos, cada vez que leemos la Torá, se renueva en nosotros. En esta generación, la Torá se renueva para nosotros. Bueno, pues Hashem les bendiga en el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua. Un Shabbat Shalom enorme para todos nosotros.